Bien, pues para trabajar en Word vamos a abrirlo. Vamos a abrir un documento desde cero, completamente limpio. Yo usualmente acomodo los márgenes a que queden un poco más visibles, pero que no desperdicien espacio en la pantalla. Por lo tanto, siempre normalmente hago esto. O bien puedo generar también una macro que me lo haga automáticamente, pero por lo pronto el tema es otro y vamos a hacerlo así. Bien, decíamos entonces que para integrar esta adaptación en Microsoft Word de los ejemplos vistos en los videos 2 y 3, tenemos que hacer ciertos ajustes. Por lo tanto, es necesario agregarle la funcionalidad necesaria y detallada para poder utilizarlos con diferentes activadores. Estos activadores son estos pequeños iconos que se ven aquí. Por ejemplo, aquí este dice convertir a letra y este dice calcular impuesto. Bien, posteriormente vamos a ver cómo se integran estos iconos a la barra de acceso rápido. Por lo pronto vamos a hacer la secuencia que debe tener cuando hagan o desarrollen este proyecto. Lo primero es darle un nombre. Se fijan que aquí dice documento número 1. Vamos a darle un nombre, pero no como documento de Word, sino que aquí le vamos a seleccionar en el formato de documento habilitado con macros de Word y le escribimos un nombre. Buscamos un lugar donde se encuentre en el equipo y aquí lo vamos a escribir. Por ejemplo, yo en mi caso le voy a escribir plant base para video y aquí en autores le voy a escribir, por ejemplo, Ernesto de Hood. En etiquetas le escribo adaptación VBA Word y el título le voy a escribir aquí para efectos de búsqueda plantilla base para video de VBA a Microsoft Word. Muy bien, y ahora sí le voy a dar aquí guardar. Tenemos entonces nuestra plantilla base para video de Word. Ahora bien, el primer paso fue que le pusiéramos nombre, ¿de acuerdo? Como segundo paso dentro de nuestro proyecto, vamos al editor de Visual Basic para aplicaciones. Le damos un clic aquí y lo primero que debemos hacer siempre para poder identificar nuestras funciones o procedimientos dentro de Word, lo que tenemos que hacer es darle un nombre al proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar, seleccionamos esto y le escribimos conf de conversión Excel Word y le damos, bueno, que se vea un poco más claro, Excel a Word y le damos Enter. Bien, entonces pongan mucha atención porque de acuerdo al nombre que le dimos al proyecto vamos a ir generando módulos y cuando queramos usar esos módulos o más bien los procedimientos dentro del módulo, esta es la única forma de poder identificarlos. Bien, por lo pronto vamos a ver como siguiente parte del proceso la importación de los módulos que hicimos en Excel en el video 2 y 3. Le vamos a dar aquí, botón derecho, importar archivo. Y aquí vamos a importar los que ya conocemos, que vamos a decir son este de funciones seguras. Le damos a abrir, lo revisamos dentro de los módulos y vemos que es lo que hicimos en Word. Aquí está todo lo demás. Bien. Una vez hecho esto, vamos a dar otra vez botón derecho, importar archivo y vamos por el spell number original. ¿Por qué es importante que guarden esto? Siempre, mi recomendación siempre va a ser que ustedes guarden una copia del origen de lo que hayan modificado por medio de una publicación de código en algún portal web. Y en este caso recuerden que este lo importamos o lo copiamos dentro de la web de Microsoft con esta referencia. Por lo tanto, siempre deben tener una copia del código original para que en caso de una reclamación ustedes puedan mostrar qué código era público o del dominio público. Y posteriormente hagan este tipo de anotaciones para que en caso de reclamaciones sepan el tipo de autorizaciones que les dieron para poder usarlos. Bien,
Entonces este es de funciones seguras que ya vimos, en el cual vemos que se trata de funciones de tipo público con un determinado nombre de función. Este tipo de funciones, como ya vimos hace un momento, son funciones aseguradas porque son funciones que llaman a una función privada y a su vez la función privada llama a un procedimiento también de tipo privado. Bien, esto es simplemente nada más como muestra porque realmente en Word esto lo vamos a tener que modificar. A eso se refiere que aquí nos está diciendo debemos agregarle la funcionalidad necesaria y detallada para poder utilizarlos con diferentes activadores. Entonces, quiero aclarar que los activadores a los que se refiere el concepto que aquí incluí es que en Word, en particular, no se pueden utilizar funciones directamente. No se puede decirle como aquí a un icono que ejecute una función. Siempre se tiene que ejecutar por medio de un procedimiento sub. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo aquí en mi mouse le doy un botón derecho y le doy personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, cuando deseo agregar un icono como este, que es el que está aquí, lo tengo que buscar primero como una macro o como un procedimiento. Por lo tanto, tengo que abrir esto. Le tengo que pedir macros y aquí es donde deben aparecer esos procedimientos. Una vez que los tengo a la vista, los puedo seleccionar y pasar o agregar de este lado. Pero para llegar a esto vamos a hacerlo correctamente. Regresamos entonces al editor de Visual Basic y aquí vamos a importar ahora sí los que ya están corregidos y adaptados para usarse. Este módulo en realidad nada más se los quería mostrar para que vieran que es el mismo que importamos desde Excel, pero no lo vamos a utilizar tal cual. Tenemos que hacerle ciertas adaptaciones. Y nuevamente, para no perder el tiempo, vamos a importarlos pero ya terminados. Por lo cual voy a quitar este módulo de funciones seguras. Le decimos que no lo queremos exportar y ahora vamos a importar este módulo que dice a pesos solamente para que lo vean, que vean diferencias, que es idéntico al de Spell Number, pero que yo hice para Excel. Aquí dice conversión a peso mexicano, dice las notas que debe tener un módulo que se respete en cuanto a legalidad y las adecuaciones que se hicieron para la aplicación que corresponda. En este caso, estas adaptaciones son para usarse en Excel, porque Excel tiene la ventaja de que al tener varias celdas podemos ubicar que cada parámetro nos lo traiga de cualquier celda. En modo simultáneo podemos traer varios parámetros hacia la función, como parte de la información de entrada hacia la función. Pero como esto no se puede hacer en Word, simplemente quería mostrarles que así es como nos quedó para Word. Y ahora sí, cerramos este o lo quitamos. Y vamos a importar los verdaderos, pero ahora sí, específicos para Word. Comlet de Word. Impuestos de Word. El primero que vamos a evaluar o analizar es Comlet de Word. Primero que nada, les voy a mostrar que este algoritmo es para el video de la adaptación de un módulo VBA de procedimientos y funciones VBA de Microsoft Excel a Word. Bien. Todo lo que ya habíamos hablado de los derechos reservados que deben tener todos mis módulos de trabajo. Bien, vamos a iniciar con el reconocimiento de lo que cambió en Word y que no es necesariamente útil para Excel. Bien, opción explícita se refiere a que nosotros podemos y debemos declarar las variables, o sea, los apartados de memoria, para guardar datos de un determinado tipo, deben ser declaradas antes de poderlas usar. No se puede decir, por ejemplo, utilizar este comando strvalor sin haberlo declarado antes, ya sea en modo global como es aquí o en modo local como es aquí. El hecho es que siempre se debe declarar por adelantado la variable o el apartado, como lo quieran recordar, pero técnicamente hablando se trata de variables. Ya habíamos hablado anteriormente que las declaraciones de tipo global son las que están fuera de cualquier procedimiento o función, para que estos a su vez puedan ser utilizados dentro de cada procedimiento o cada función. Sin embargo, no deben ser declaradas también a su vez dentro de los procedimientos o funciones en modo local.
porque en caso de hacerlo, si algo se declara diferente, ya sea como tipo de variable o modo de uso, el que tiene la prioridad de cálculo es el que esté en modo local. Dicho esto, y para no redundar, queda claro y entendido. Bien. Hace rato mencionábamos que para darle uso en Word a un procedimiento se puede integrar con un activador como el que estamos viendo aquí, que son simplemente iconos para que inicialicen la utilidad de que se trate mediante un procedimiento. Bien, a eso me estoy refiriendo en esta parte. Con esto le estamos diciendo que este procedimiento llamado COM-LET-WORD se declare como público. De esa forma puede ser localizado cuando nosotros lo busquemos aquí. Si se fijan aquí, la forma de identificarlo es conversión Excel a Word dentro del módulo impuestos de Word o dentro del módulo COM-LET de Word, que sería este módulo o este módulo con este nombre. Entonces son tres partes las que se deben identificar para poder iniciar la activación de un procedimiento dentro de Word. El nombre del archivo o del documento o plantilla, el nombre del módulo que contiene el procedimiento y el nombre del procedimiento. A eso se refiere que aquí nos da oportunidad de elegir cualquiera de los dos. Se selecciona y se le da aquí un clic en agregar y una vez estando aquí se puede modificar los textos y los iconos. Por ejemplo, simplemente para que lo aprendan, vamos a ingresar uno de ellos, nada más para que aprendan cómo se hace. Le doy un clic al primero, que es COM-LET, y le doy a agregar, le doy un clic aquí, le doy un clic en modificar, y aquí, digamos que le doy este icono, y aquí le cambio el nombre. Le voy a escribir el mismo que tiene aquí, convertir a letra, y le doy a aceptar. Y de esa forma le doy aquí aceptar. Si vemos, ya puedo utilizarlo para que active nuestro programa, pero no le voy a dar un clic porque quiero ir en los pasos correctos y en la secuencia correcta. Vamos a regresar a Visual Basic, en el editor de Visual Basic. Y en esta parte vamos a explicar cómo funciona COM-LET Word. Primero que nada vamos a ver los argumentos. Recuerdan que les dije que en Word no se puede ejecutar una función en modo directo y menos asignarle un activador, o sea, un icono que lo pueda ejecutar, porque Word trabaja específicamente con procedimientos que dentro del lenguaje técnico de Word los considera macros y es la única forma de activarlos, aunque nosotros sabemos que son cosas diferentes. Bien, ¿por qué? Porque una macro puede ser una macro de tipo grabado en forma automática y otra que puede ser de tipo programado como la que vamos a ver en este momento. Sin embargo, para efectos técnicos de Word los considera a todos macros. Entonces decíamos que si la función no se puede ejecutar en modo directo, pues se tiene que hacer por medio de una sub o un procedimiento de tipo público. Bien. Sin embargo, este procedimiento sí le puede entregar a las funciones sus propios argumentos para ejecutar la función. Bien, ¿cómo funciona? En primer lugar vamos a entender los argumentos que requiere este procedimiento COM-LET Word. Los argumentos que requiere son número, que es el valor que deseamos convertir en texto, o bien también requiere el estilo, que es en realidad el formato de salida que le vamos a dar. Por ejemplo, si yo lo quiero como formato de salida en mayúsculas, pero como tipo moneda, le voy a escribir un 1. Si por el contrario lo quiero en mayúsculas, pero como un valor numérico o de objetos, entonces le doy un 4. La diferencia entre valor y moneda es que por sí solo lo notamos. Este va a tener el tratamiento numérico en texto que tienen las monedas y este va a tener el tratamiento numérico que tiene cualquier tipo de objeto que no sea moneda. Si fuera en minúsculas, el 2 y así sucesivamente, el 5 si es un valor. Si es tipo nombre donde nada más la inicial es en mayúscula, pues escribo un 3 o bien un 6 si lo quiero en valor. Bien.
Los valores que sean negativos, que por error alguna persona ingrese como argumento en negativo, el propio procedimiento lo va a convertir en valor positivo. Y los valores que va a poder traducir serían desde 0 hasta cualquier cantidad que no tenga más de 15 dígitos, ya sea 15 dígitos incluyendo el punto decimal o 15 dígitos sin incluir el punto decimal. Bien, eso es lo que va a poder traducir nuestro procedimiento Comlet Word. Y ahora sí, vamos a ver cómo funciona. No tiene caso que volvamos a decir el qué significan las variables porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Si acaso tuvieran dudas, lo que hacen es que van a dar doble clic en el tipo de datos o de variable que van a querer, le oprimen la tecla F1 y les va a decir la explicación de qué se trata este tipo de dato. No me voy a meter en este aspecto porque queremos avanzar mucho más. Bien, vamos a detener aquí nuestra programación con un punto de interrupción. Les quiero aclarar, por cierto, que lo que vamos a ver en este momento son varios trucos y procedimientos que normalmente una persona, y más cuando inicia, se va a tardar, pues no vamos a decir que horas, ni días, semanas, tal vez meses. Para poder programar al nivel que vamos a ver en el tiempo que resta de este video, les quiero decir que vamos a adquirir el conocimiento que ustedes por sí solos hubieran tardado mucho tiempo en investigar, por lo cual vamos a empezar. Bien, le doy un clic aquí en el activador de convertir a letra para que se detenga Visual Basic, pero por lo pronto fíjense en los letreros que nos va a ir mostrando en acuerdo a lo que estamos haciendo. En este caso yo no he escrito nada, simplemente tengo el puntero flasheando y le doy un clic aquí en convertir a letra. Lo primero que me va a hacer es detenerse donde le dije que lo hiciera. Bien, le voy a dar F8 y me dice que el valor es la selección del texto, que en este caso no tengo seleccionado nada. Entonces, lo primero que pregunta es si, o sea, la instrucción if. Dice, if len el número de dígitos que está dentro de str valor menos 1 es igual a 0, entonces a la variable str valor le asignas la respuesta que te dé el usuario cuando aparezca este cuadro de diálogo. Es un input box, o sea, es una caja de diálogo que tiene determinado texto en la que le va a pedir al usuario un valor. Solamente si es que la selección en su número de dígitos de str valor menos 1 es igual a 0. Si eso fuera el caso, como en este caso sí lo es, me va a aparecer este cuadro de diálogo, al cual en el momento que yo le conteste va a ejecutar una acción. Entonces aquí le voy a dar F8 y me va a aparecer el cuadro de diálogo. Dice, introduce el valor que deseas traducir a texto o bien selecciónalo antes de hacer la conversión. Puedes ingresar solo números incluyendo comas y el punto decimal correspondiente. Siempre 2 dígitos o ninguno. Esto que aparece aquí de siempre 2 dígitos o ninguno se refiere a los números que corresponden del punto decimal a la derecha, o sea, las fracciones. No puede ser más de 2 dígitos. En este caso voy a fingir demencia y le voy a escribir cancelar. Quiere decir que le estoy diciendo que no quiero continuar. Entonces le doy F8 y me hace el siguiente planteamiento. Dice, str traduce decimales, me va a mandar una caja de diálogo para que yo le dé una nueva respuesta. Indícame si deseas que los decimales, solo 2, sean traducidos a texto. Bien, voy a seguir fingiendo demencia y le digo que lo cancele. Aquí me vuelve a hacer otra pregunta a la cual yo tengo que contestar con una caja de diálogo. Le doy F8 y me dice, indícame si deseas que la traducción del valor traducido se proteja para verlo en modo de cheque bancario. Le doy aquí que no, o sea, le doy cancelar. Si aquí yo les digo F8, me está preguntando si el valor, que ahorita es nada, o sea, es comillas vacías, o no es numérico, el valor que le estoy ingresando, entonces va a mandarme este mensaje. ¿Por qué me manda este mensaje si en la variable no hay datos?
Le doy F8 y aquí me dice, no seleccionaste números o incluiste espacios, textos o caracteres no válidos. Debes proporcionar un número válido. Opcionalmente, solo se permite la coma y o el punto. Bien, esto sucede cuando la persona supuestamente desea hacer la conversión pero no selecciona nada y al rato se dio cuenta que se había equivocado y le dio clic por accidente. Bien, a eso se debe y eso hay que prevenirlo. Por eso les llamo trucos preventivos acerca de la programación en Visual Basic para aplicaciones. Le doy aquí a aceptar y me manda al final del end if para dar por terminado el asunto. Bien, ahora vamos a hacerlo bien hecho. Nuevamente vamos a hacerlo aquí, pero ahora vamos a activarlo escribiendo el dato numérico en la primera pregunta. Le damos convertir a letra, F8, ya explicamos esto, nos va a mandar el primer cuadro de diálogo. Aquí sí le escribimos, por ejemplo, 45.826.23. Sin la coma porque aquí me dice que es opcional. Puedo ingresarlo si quiero, pero en este caso, para abreviar, le digo que no. Son 45.826.23, le doy a aceptar. Ahora sí, me dice, para traducir tu número seleccionado, que en este caso, aunque aquí no seleccionamos nada, de todos modos ya se lo dimos o lo informamos en el parámetro. Entonces, de acuerdo a esto, la mención es, indícame si deseas que los decimales, solo 2, sean traducidos a texto. En acuerdo a lo siguiente, escribe sí o sí, o sea, sí mayúsculas o sí minúsculas, para traducirlos, o bien no escribas nada si no deseas hacerlo, porque aquí ya se escribió solo el no. Entonces le doy aquí a aceptar, le digo que no. Y aquí me dice, indícame si deseas que la traducción del valor traducido se proteja para verlo en modo de cheque bancario. Escribe sí en mayúsculas o minúsculas, ya lo explicamos, entonces tampoco quiero que lo proteja en modo bancario, por lo tanto le doy aquí a aceptar. Y ahora me pregunta, dime en qué estilo deseas escribirlo. El texto nuevo tendrá el formato deseado si lo que deseas es traducirlo a moneda o a un valor. Si yo quisiera en mayúsculas, pero en modo moneda, le dejo el 1, le doy a aceptar. Y entonces me hace la conversión, 45.826.23 convertido a texto, sin protección y sin traducir los centavos. Bien, vamos a eliminar todo esto y eliminamos esto. Ahora, vamos a seleccionar, pero ahora sí vamos a tener cuidado de ir haciéndolo directamente aquí, porque vamos a ir poniendo los puntos de interrupción donde corresponda y que nos convenga. Le doy aquí un clic en convertir a letra, se detiene, le doy F8. Si se fijan, este letrero ya no me lo puso porque ya está seleccionado previamente, por lo tanto ahora sí funcionó la selección. Me va a mandar este para ver si quiero traducir los decimales. Aquí ahora sí le digo que sí, le doy a aceptar. Y también aquí en este nuevo cuadro de diálogo le digo que sí, quiero que lo proteja como si fuera cheque y le doy a aceptar. F8, entonces aquí me está pidiendo que si el valor de texto 45.826.23 es igual a nada, que en este caso no es nada, ahora sí tiene un dato, o no es numérico, el str valor, que en este caso, aunque sea un string o sea una cadena de texto no numérico, no lo va a considerar como no numérico, porque aquí le estoy diciendo, o no es numérico. Esta instrucción de not lo que hace es considerar al revés o al contrario lo que aquí se indique. Si aquí dice is numeric str valor, que en este caso no es numérico porque son números, pero considerados como textos. str valor no es numérico, en realidad es un texto, pero al escribirle esta instrucción la considera al contrario. Va a considerar que sí es numérico aunque no lo sea. Entonces a eso se debe que este letrero no lo va a considerar porque no está considerando que este es un texto, lo va a considerar como que sí es un número, como que sí es numérico. Entonces aquí dice, si el valor, str valor, que es un texto, está vacío, o bien no es numérico, entonces mandas esta caja de diálogo. Pero si es lo contrario, entonces te vas a ir a else. Entonces ya explicamos que sí tiene un texto, por lo tanto no está vacío, y que no es numérico
porque es un texto. Pero al darle esta instrucción, la va a considerar lo contrario y por lo tanto, lo que aquí realmente no era numérico, ahora lo va a considerar que sí es numérico. Por lo tanto, no va a cumplir con los parámetros que le está pidiendo esta instrucción if. Y entonces al darle F8 se va a ir hacia else. Muy bien. Luego dice strres está vacío. Por lo tanto, va a enviar un cuadro de diálogo para que le expliquemos en qué formato queremos la impresión. Ok, le doy F8 y con esto me va a aparecer el cuadro de diálogo en el que me dice que para traducir el número ingresado o seleccionado, por favor, dime en qué estilo deseas escribirlo. El texto nuevo tendrá un formato deseado si lo que deseas es traducirlo a moneda o al valor. Para mayúsculas, un 1 si es en formato texto para moneda o un 4 si es en formato de texto para un valor. En este caso vamos a escribirle un 1 y le doy aceptar. Entonces aquí me dice, ahora sí, esta instrucción va a convertir a valor numérico el contenido que aquí tiene strres. strres o de resultado tiene un texto con el número 1, pero como texto. Por lo cual, con esta instrucción le está ordenando que lo convierta directamente a número. Entonces dice, si el valor que está en strres es mayor o igual que 4 y además el valor strres es menor o igual que 6, entonces mandas este cuadro de diálogo. Pero como en este caso estamos viendo que es un 1, no le va a hacer caso o no se van a cumplir los parámetros. Al darle F8 se va a ir hacia el end if. Le doy F8 y se fue directamente a end if. Continúa. Dice, si la cadena de texto str unidades en entero es igual a nada, entonces restringe la que quede como texto 100. Bien, esta variable se refiere a que si tiene que convertir las unidades en entero, siempre sería un texto 100, siempre y cuando aquí estuviera vacío. En este caso, como ya son 100, pues entonces no le va a hacer caso a esta instrucción y se va a ir directamente a end if. Le doy F8 y aquí nos dice, si strres, que sigue siendo un texto 1, es igual a 0, o strres es una X, o strres es una X minúscula, entonces mandas este cuadro de diálogo. Pero si vemos el valor strres es 1, que al convertirse a valor sigue siendo un 1. Por lo tanto, no cumple con esto ni con esto. Entonces al darle F8 se va directamente a else. Por cierto, esto va a suceder si acaso cuando se muestra el cuadro de diálogo y alguien escribe una X o sencillamente no escribe el número 1, 2 o 3, entonces lo que va a hacer es generar el cuadro de diálogo y al mismo tiempo en el momento que le den aceptar va a generar esta instrucción que dice end, instrucción o comando. Este end sirve para que de tajo se corte o se termine el procedimiento. Quiere decir, con la X lo está cancelando o sencillamente si no contestó o no dio ingreso de ningún número 1, 2 o 3, entonces sencillamente se cancela y termina el procedimiento. A eso se refiere este cuadro de diálogo y este if. Retomando el tema, estamos en else. Else significa de lo contrario haces esto. O sea, si sucede esto, entonces haces esto. De lo contrario, else, o cuál otra, qué otra cosa, qué otra opción, que en este caso le damos la interpretación de lo contrario. Estilo es igual a valor strres, que en este caso ya sabemos que es un texto 1 que se va a convertir en un número 1. Por lo tanto, este valor que ahorita dice estilo 0 va a tener como resultado un 1. Le doy F8 y aquí ya es un 1. Pasa a la siguiente secuencia y nos dice si estilo es menor que 1 o estilo es mayor que 6, entonces restringe a que estilo sea un 1. En este caso, como estilo ya es un 1, se va a ir directamente a la siguiente instrucción. Entonces, a la variable double valor, asígnale la conversión de double al texto que está en str valor. Si ustedes se fijan, aquí str valor
sigue siendo un texto 45.826.23, pero al convertirlo a cdebl, o sea, cdebl es una instrucción que sirve para convertir a un número doble lo que contenga un texto numérico. Por lo tanto, al darle F8, el valor ahora es numérico, aunque el str valor siga siendo texto. Primero lo convirtió a double y después lo asignó a la variable, que es valor. Bien, y ahora sí, nos dice, en esta secuencia de instrucciones o comando, le dice, si el número de dígitos dentro de str valor es igual a 2 y dbl valor es igual a 1, entonces haces esto. Pero como en este caso el número de dígitos de str valor son 9, como ven, len str valor es igual a 9. Quiere decir que aquí en este texto hay 9 dígitos. Hay 7 números, un punto y una coma. Entonces, por lo tanto, no va a aplicar estos comandos y se va a ir directamente a else. Le doy F8. En esta parte dice, a la variable strSend, asígnale los 3 dígitos que estén a la derecha de str valor. ¿Cuáles son los 3 dígitos? 6.23. Aquí lo que está pidiendo es que strSend obtenga los datos. Con esta instrucción le está ordenando que tome los últimos 3 dígitos del lado derecho sobre esta variable str valor. Y los últimos 3 dígitos son 6.23. Trim es para quitarle espacios vacíos dentro de algún texto, que en este caso no hay ninguno, pero se escribe la instrucción por si llegara a haber espacios vacíos. Bien, entonces aquí le voy a dar F8. Y nos dice que strSend tiene un texto en la memoria RAM con el dato .23. Perdón, hace rato me equivoqué. Sí estaba considerando el 6.23, pero serían 4 dígitos. Así que discúlpenme y realmente para eso sirven estas depuraciones. Para ir viendo en secuencia lo que realmente está haciendo la programación. Entonces, retomando el tema, strSend ahora vale .23 como un texto. Ahora bien, le doy F8 y me dice, la instrucción mid nos devuelve o nos trae una cadena específica dentro de otra cadena. Por ejemplo, aquí le está diciendo, dame de esta cadena strSend un dígito iniciando en el lugar número 1 dentro de esa cadena. Y si observamos, la posición número 1 de esta cadena de texto es un punto. Por eso está diciendo, dame un dígito de la primera posición. O al revés, no recuerdo bien si primero está la primera posición y dame un dígito, pero la idea es que lo que está pidiendo es dame un dígito a partir de la primera posición dentro de este texto. Entonces dice, si esto que te estoy pidiendo es igual al punto, entonces a la variable strSend asígnale los 2 dígitos que estén del lado derecho de este texto. Entonces, si yo le doy F8, este valor de strSend le va a quitar el punto, porque los 2 dígitos del lado derecho nada más es 23. Le doy F8 y F8. Y ya nomás tiene el texto 23, pero sigue siendo un texto. Y luego dice int valor, que en este momento está en 0, convierte a entero. La C es convertir, int integer, o sea, es convierte a entero el valor que tenga strSend para convertir este en el valor 23. Entonces le doy F8 y aquí dice 23. Bien, termina la instrucción if y continúa otra. Ahora dice, si estilo es mayor o igual que 1, que sí lo es, y estilo es menor o igual que 3, que sí lo es, entonces al texto seleccionado, que viene siendo este, dale el formato que tenga el valor 45826 con esta forma visual, o sea, símbolo de pesos, un espacio, números y centavos, y luego un espacio. Ese espacio lo dejé yo, pero lo pueden quitar. Es para que forcemos a que el puntero se detenga un espacio después de que termina de escribir.
porque aquí vamos a hacer una unión o concatenación con la traducción numérica que tenga el valor de acuerdo al estilo 1, traduciendo los decimales y protegiendo el texto. Esto que ustedes ven acá son los parámetros que necesita la función tradnum. Esta función tradnum es una función privada que vamos a acudir cuando le demos F8. Vamos a hacerlo. Entonces lo primero que va a hacer es hacer la traducción, para que una vez que la termina y obtiene la traducción completa, le da el formato que antes vimos. Le damos F8, pero como esto sí, ya lo vimos en el video número 2, ahora sí, vamos a regresar un poco. Estábamos aquí. Esto es lo que está haciendo en este momento, aquí al estar detenido nuestra depuración. Por lo tanto, tenemos que escribir aquí un punto de interrupción, porque si no lo hacemos, se va a seguir de frente y nos va a dar el resultado, pero no vamos a poder detenerlo. Entonces, vamos a hacer esto y le volvemos a dar F8 y le damos un clic aquí en continuar o F5. Termina con el formato que le pedimos, hace la traducción y lo protege. Numérico, símbolo de pesos, la protección, etc. Entonces aquí le damos F8. F8, F8 y termina el procedimiento. Bien, esa es la forma en que trabaja Complet de Word. Todo el código está completo para hacer diferentes cosas. Vamos a abreviar, vamos a quitar esto. Y ahora vamos a deshacer lo hecho porque quiero detener el procedimiento. Vamos a buscar dónde ponerlo. Vamos a detener aquí nuestro procedimiento porque debemos saber cómo funcionan estos cuando son valores. Ya vimos cómo funciona si son monedas. Ahora vamos a ver cómo funciona si son valores. Bien, entonces le damos otra vez aquí que lo inicie. ¿Deseas decimales traducidos? No. ¿Deseas protección tipo cheque bancario? No. Ahora vamos a escribirle aquí un 4 en vez de un 1 y le damos a aceptar. Bien, F8 dice si el valor strres es mayor o igual que 4 y al mismo tiempo es menor o igual que 6, que en este caso sí se cumple el parámetro, le damos F8 y me va a mandar este cuadro de diálogo. Bien. Dice, ingresa una palabra en singular si deseas que el valor entero traducido se vea integrado como un objeto completo en la conversión de números a texto. O bien, no escribas nada si no deseas integrarlo. Aquí, si se fijan, no escribimos el no, porque este sí es opcional, este sí permite el escribirlo o no. Entonces, de acuerdo a este cuadro de diálogo, lo que nos está pidiendo aquí es que le demos un nombre en singular a la parte entera de este texto. Quiere decir que podemos decir que estos 45.826 digamos que son cajas. Por lo tanto, voy a escribir en singular caja. Ahora, le doy a aceptar y me manda un nuevo cuadro de diálogo. Las unidades en entero. Le doy F8 y me dice, ingresa el número de unidades que se encuentran dentro de cada valor entero. O sea, dentro de las cajas o dentro de las 45.826 cajas existen botellas, vamos a pensar. Entonces, cada caja, ¿cuántas botellas tiene? Por eso dice, ingresa el número de unidades que se encuentran dentro de cada valor entero. Por ejemplo, 24. Por ejemplo, si son cajas con 24 botellas, o no escribas nada si se debe considerar el número 100. O sea, si en un momento dado por cada caja hay 100 botellas, pues no escribas nada si son 100, que se usa como base de los decimales. Y siempre una sola palabra. Entonces, una sola palabra quiere decir que puedo poner únicamente un número sin espacios. Puedo escribir, por ejemplo, como veo que aquí son 23, vamos a pensar que cada caja tiene 50. Le doy 50 y le doy a aceptar. Ahora dice, ingresa una palabra en singular si deseas que el valor de la fracción traducida se vea integrada como parte de un objeto en la conversión de números a texto, o bien no escribas nada, como ya habíamos hablado. Lo que habíamos hablado era que la parte entera son cajas, pero el decimal son botellas. Por lo tanto,
aquí escribo en singular botella y le doy a aceptar. Entonces, una vez que lo hice, se hace la conversión. Dice 45.826 cajas con 23 de 50 botellas. A eso se refiere el tipo de objeto número 4 que aparece aquí. Un valor que solo aplica cuando pasa del 4 al 6. Y son estos cuadros de diálogo lo que le da vida a los valores. Este valor y este valor. Todo lo demás es exactamente igual. No necesitamos volver a hacerlo. Aquí termina el procedimiento y esta es la función de traducción. Por lo tanto, eso es todo. Esto que ven ustedes hasta acá es una función. Lo que hace es convertir a plural los nombres que dimos de alta en esta parte en singular. Esto que dice singular y esto que dice singular. Si son más de uno, las convierte en plural. Si son menos de uno o cero, entonces las deja en singular. Bien, ese es entonces el funcionamiento de Complet de Word. Voy a pasarlo un poco lento para que ustedes lo detengan en su video y lo puedan copiar como debe ser. Esta es la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6, 7, 8 y final. Bien, estas 8 partes las pueden ustedes copiar. Si desean evitarse el trabajo, les recuerdo que yo tengo suscripción anual en la que vendo el servicio de soporte y capacitación. Por lo tanto, por una cantidad mínima anual, ustedes pueden obtener todo el código que yo genero en mis videos, además de que pueden hacer consultas de soporte técnico. Bien, regresemos. Ahora vamos a ver lo que es impuestos de Word. Vamos a mover esto acá. Para hacer cálculos de impuestos en Word, estamos haciendo las declaraciones que son de tipo global. Son variables globales que van a poder usarse dentro del módulo desde cualquier función o procedimiento. Por lo tanto, ya lo habíamos hablado y ya no tiene caso seguir explicando lo mismo. Bien, como ven, este también es un procedimiento público con este nombre. Tiene sus propias declaraciones de variables y en acuerdo a que va a ser usada en Word, se le hicieron estas adecuaciones. Todo lo demás es exactamente lo mismo. También cambiamos en cuanto a operatividad, pero para efectos de este documento, lo que hicimos esta vez fue, en vez de hacerlo quincenal, lo hicimos mensual. Sencillamente utilizamos la tabla mensual, pero el procedimiento de cálculo es exactamente el mismo. Entonces, lo único que cambió es que ahora vamos a tener la posibilidad de hacer cálculos de impuestos dentro del periodo mensual, pero también logrando que se calcule al número preciso de días de periodos que estén dentro de un mes. Bien. Entonces, volviendo a tomar el tema, estamos usando una función privada que ahora es mensual, subsidio para el empleo mensual, con un procedimiento privado que solamente nos va a llenar los datos que correspondan a la tarifa. Ya vimos cómo funciona en partes anteriores. Bien. Y esta sería el otro procedimiento privado, pero que corresponde a la tarifa de subsidio para el empleo. Bien, vamos a iniciar cómo funciona. Vamos a detener aquí nuestro procedimiento con un punto de interrupción. Vamos a generar aquí otro valor, digamos, para ver diferencias, vamos a pensar 4.586.23. Esta cantidad la vamos a copiar 3 veces para que vean cuál fue el valor original. Le damos Enter, Control B, Enter, Control B y Enter, Control B. Bien. Estas 3 cantidades son las que les vamos a calcular el impuesto, pero vamos a iniciar con el primero. Le vamos a dar botón derecho, personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Le decimos que macros y agarramos la que dice impuestos, lo agregamos, le modificamos, le damos, digamos, un icono cualquiera, pues esta palomita en azul. Y aquí le vamos a escribir cálculo de impuestos, suprimir y aceptar. Le damos a aceptar y ya la tenemos aquí. Entonces, con este lo activamos y se detiene. Le doy F8, pero primero vamos a explicar lo que nos está pidiendo
este comando. Bien, dice, a la variable str valor grabable, asígnale sin espacios el valor que esté como texto seleccionado, que en este caso ese es nuestro valor seleccionado. Por lo tanto, le doy F8 para que le asigne el valor a esta variable. Le doy F8. Y como vemos ahora, la variable str, que significa string o texto, ahora tiene un valor integrado en memoria RAM, que es un valor numérico, pero que en este momento le estamos dando tratamiento de un texto. No tiene forma de calcularse porque es un texto. Bien. Entonces nos dice aquí, si el número de dígitos de str valor grabable menos 1 es igual a 0, mándame este cuadro de diálogo. Pero como en este caso, el tamaño, el número de dígitos que tiene ese texto es 7. Si observamos, son 6 dígitos y un punto. Por lo tanto, no va a hacer caso a estas instrucciones o este cuadro de diálogo. Y al darle F8, sencillamente se va a ir a end if. Le volvemos a dar F8 y nos dice, si str valor grabable que tiene ese valor está vacío o no es numérico, que ya explicamos hace rato, mandas este mensaje o cuadro de diálogo. Bien, como ya vimos, este no es el caso, se va a ir directamente a else. Nuevamente, dice dbl, que este sí es un valor numérico doble, es una variable tipo doble, asígnale la conversión del texto str valor, conviértelo a un valor numérico doble. Entonces le doy F8 y convierte este valor de texto a valor numérico. Como ven, ya no tiene las comillas y por lo tanto ya vemos que es un valor numérico que sí es cuantificable y calculable. Entonces, una vez que le asignó el número a la variable dbl valor grabable, nos va a mandar un cuadro de diálogo para asignarle esa respuesta como un texto a str días de cálculo. Le vamos a dar F8 y nos dice, ¿deseas el periodo mensual completo de 30.4 días? Entonces no haces nada, ya está seleccionado y ya está activado. O bien, deseas que el resultado se calcule proporcional a un número determinado de días. Entonces aquí nos dice, escribe el número específico de días deseado. Pero recuerda que a menor número de días le corresponde un mayor impuesto sobre el mismo importe grabado. Escribe una X para no calcular o cancelar. Si yo aquí escribo una X, le doy a aceptar, me dice no se ejecutó el cálculo, tu cálculo fue cancelado. Si deseas hacerlo nuevamente deberías reiniciar el proceso. Le doy a aceptar, ok. ¿Por qué hice esto? Para que vean que sí funciona si en un momento dado yo deseo cancelar mi operación. Pero también, si se fijan, hubo un letrero que no se mostró, que era este de si no era numérico y que si estaba vacío. Bien, vamos a usarlo. Si yo aquí le doy aquí un enter y sin nada, sin haber seleccionado nada, le doy aquí que me haga el cálculo. Si aquí no le escribo nada, le doy a aceptar o cancelar, me vuelve a hacer lo mismo. Debes de proporcionar un importe válido y le doy a aceptar y sencillamente no se hace el cálculo. Eso se logra con los trucos preventivos que ya les enseñé anteriormente en este mismo video. Bien, ahora sí vamos a hacer el procedimiento como se debe. Vamos a seleccionar este. Vamos a detenerlo donde nos quedamos. Aquí. Y entonces aquí le damos que lo reinicie. Le doy F8, nos muestra el cuadro de diálogo. En este caso vamos a dejarlo en 15.2083. Le doy a aceptar y me dice, si el número de dígitos que tiene str días calc, que dice 15.2083 son 2467 y len tiene 7, dice si len, o sea, si el número de dígitos de esta variable es igual a 0, o bien tiene una X o X, haces lo que ya vimos, que es esto, este cuadro de diálogo. Por lo tanto, en este caso no se cumple, no va a finalizar el procedimiento. Se va a ir directamente aquí a else con F8. Ahora dice, a la variable dbl días de cálculo que está en 0, que este es un valor double. Lo de double, acuérdense que se hace para que haya más precisión en los decimales. Se puede también tener un tipo de variable single, o sea, sencillo, pero no es tan bueno cuando se trata de precisión en decimales. Bien, entonces dice, a la variable días de cálculo, que es numérica, asígnale la conversión del texto
str días calc, convirtiendo los 15.2083 con esta conversión o esta instrucción, conviértelo a valor numérico en single, que aquí realmente está mal porque debe ser dbl. Le voy a escribir dbl. Fíjense cómo al bajar mi flecha hacia abajo se va a convertir a D mayúscula para hacerme ver que la conversión se va a hacer correcta y estoy usando la sintaxis correcta. Le voy a dar flecha hacia abajo y automáticamente se convierte a CD mayúscula. Esto me asegura que mi programación está bien hecha y que la conversión la va a hacer correcta. Bien, le doy F8 y ahora días calc es 15.2083, pero en modo numérico, que ya es calculable. Entonces le doy F8 y se va a ir a un siguiente cuadro de diálogo. Le doy F8. Dime, ¿opcionalmente deseas el cálculo del subsidio para el empleo? El texto nuevo tendrá el resultado deseado si lo que tú deseas es solo el ISR, solo el subsidio para el empleo o el ISR menos el subsidio para el empleo, con esta abreviación. Escribe solo el 1 para que obtengas el ISR, el 2 para el subsidio para el empleo o el 3 para el ISR menos el subsidio para el empleo, o bien la X para no calcularlo o cancelar. En este caso, como esta selección previamente la había seleccionado a propósito, le voy a dejar el número 1 y le doy aquí a aceptar. Si se fijan, ya va tomando forma. Dice, a la variable se eligió, asígnale el valor que tenga strres, que es un 1 como texto, pero con esto lo va a convertir a un valor. Entonces le doy F8 y se eligió ahora es igual a 1. Dice si len, o sea el número de dígitos que tiene strres es igual a 0 o x, etcétera, que ya vimos, aplicas esto. De lo contrario te vas a else, que en este caso eso va a suceder porque tiene un 1. Dice si se eligió es menor que 1 o mayor que 3, entonces restríngelo a que se eligió quede como valor número 1. En este caso no va a aplicar porque sabemos que se eligió tiene un valor 1. Sin embargo, esto les sugiero que siempre lo utilicen como una prevención porque hay veces que las personas escriben lo que no deben escribir. Bien, le doy F8, se va a ir a en if porque no se cumple. Y ahora sí, dice si se eligió es igual a 1, entonces haces esto. La variable ISRTemp que tiene 0, asígnale el llamado a la función privada ISR mensual y toma como parámetros de la función, ¿se acuerdan que tenía dos parámetros que llenábamos en Excel? El valor grabable y los días de cálculo. Bien, pues con los cuadros de diálogo fue con lo que logramos generar los valores que necesita la función y poder trabajar con sus parámetros obligatorios. Aquí es donde yo les quiero hacer la mención de que por eso les he dicho en diferentes videos anteriores que recordaran lo que significan los parámetros. Estos valores que antes se obtenían por medio de una celda en Excel, para efectos de uso en Word, los estamos obteniendo por medio de un procedimiento. Bien, una vez aclarado esto, vamos a darle F8. Y entonces aquí nos va a dar el ISR temporal de acuerdo al cálculo que va a hacer con esta función. Vamos a dar F8. La función trabaja exactamente igual como la que vimos en el video número 3. Por lo tanto, nada más voy a darle F8 para que puedan ver que estamos hablando de lo mismo, excepto aquí que lo que hace es llamar a un procedimiento privado llamado tarifa mensual. Este procedimiento privado es el modo seguro para usar la tarifa que antes teníamos en un rango en Excel y le va a dar como parámetro el valor que tenga la percepción grabable. Estos 9167 son porque aquí ya hizo la conversión proporcional de acuerdo a la percepción grabable original, la dividió entre el número de días de cálculo que son 15, 20, 83 y luego la multiplicó por 30.4 para sacar los datos precisos y exactos en razón de los verdaderos días de cálculo que tenga el trabajador con la percepción grabable original. Bien, entonces una vez que hizo esta conversión, si ustedes observan, la percepción grabable a buscar dentro de un mes es 9167 en vez de los 4586.23. Bien, le doy F8 para irnos al procedimiento tarifa mensual. Ya vemos que la encuentra,
obtiene el valor de ingreso o de entrada de datos, inicializa en 0 los límites inferiores, cuota fija, etcétera, y busca el que corresponde a los 9000. Si no hubiéramos hecho la conversión proporcional, nos habría asignado los valores que corresponden a este dato, porque 4586.23 está dentro de esta escala de valores y estaría mal porque estos datos no son los correspondientes a esta percepción gravable en modo quincenal, sabiendo que la tasa o la tarifa debe ser mensual. Entonces, hicimos la prevención realista y correcta de buscar la percepción gravable, que sería de un mes, y entonces nos va a permitir buscar la escala verdadera con F8, que viene siendo esta. Esta sí es la escala donde va a entrar la percepción gravable que estamos buscando y nos va a asignar estos valores como verdaderos para efectos de los cálculos. Entonces le doy F8 y termina el procedimiento. Sin embargo, con eso logramos que la cuota fija ya la tenemos, el porciento ya lo tenemos y todo está correcto. Le damos F8 y empieza a hacer los cálculos y las conversiones hacia el impuesto quincenal. Aquí dice a la percepción gravable, asígnale este cálculo. Tu percepción gravable actual, divídela entre 30.4 y la multiplicas por los verdaderos días de cálculo. Por lo tanto, vuelve a recibir el valor original de la verdadera percepción gravable. El límite inferior también ejecútele este cálculo de proporcionalidad y ya lo deja como límite inferior 4303. La cuota fija, hazle exactamente lo mismo. Y ahora sí, de acuerdo a los datos que tú ya tienes de percepción gravable, que es este, réstale el límite inferior. Te deja un excedente y ese excedente lo vas a convertir a impuesto marginal, tomando el excedente del límite inferior, que aquí te resultó como 283, multiplicándola por el porciento real. Y ahora sí, el impuesto marginal son 50 pesos con 76. Para que termines el cálculo, asigna o reúne o suma el impuesto marginal con la cuota fija. Y el cálculo real del impuesto es de 444,22. Asígnaselo a la función y ya está. Ahora, terminas la función y ahora vemos que el ISR temporal son 444.22. Al darle F8 al texto seleccionado, que es este, asígnale este texto con este formato. Entonces le doy F8 y aquí me dice el ISR es de 444.22, que corresponde a esta cantidad. Le doy ENTIF, ENTIF y ENTIF y ENTSUF. Bien, terminó todo. Como ya no necesitamos detener o escribir ningún punto de interrupción, lo vamos a dejar tal como está y vamos a hacer las demás, pero ya sin tener que consultar cómo se hace, porque ya lo vimos completo. Vamos a minimizar esto, seleccionamos este y ahora sí vamos a dar el proceso completo. Escribimos 15.2083, le damos a aceptar. Ahora escribimos el número 2 porque ahora quiero el subsidio para el empleo, le doy a aceptar y me dice que es 0. Selecciono de nuevo 15.2083, aceptar, y ahora quiero el número 3 para que me dé el ISR menos el subsidio para el empleo. Escribo un 3 y le doy a aceptar. Esto es porque quisimos que este ingreso fuera quincenal. Ahora vamos a ver qué pasa si ese ingreso fuera mensual. Este mismo ingreso. Le doy control C, control V, control V y control V. Bien, y ahora vamos a hacerlo mensual. Lo dejamos en 30.4 o un poco más realista, vamos a ver, son 4 por 7, 28 días y a la persona se le pagará por semana. Aquí le vamos a dar 28, el 1, 28, ahora el 2, 28 y ahora el 3. Nos dice que el ISR a cargo son 5 pesos con 55 centavos. Bien, así es como trabaja el cálculo de impuestos en Word. Y este es el código. Lo vamos a mostrar también lento para que lo puedan escribir en sus prácticas. Es la parte 1, parte 2, 3, 4 y más o menos la mitad. Así que ya tienen el código
utilícenlo para sus proyectos personales, o si trabajan en alguna empresa, bueno, pues para que lo usen en su empresa. No lo vayan a tratar de vender porque está registrado. Hasta aquí todo está muy bien, pero sigue siendo un documento con macros VBA. ¿Cómo le hacemos para que en adelante nuestros procedimientos, ya sea este de cálculo de impuesto o bien este de conversión numérica, Complete Word, trabaje en cualquier documento que yo quiera abrir de Word? Bien, lo que tenemos que hacer es, así como está nuestro proyecto, guardarlo como una plantilla. Entonces, así como está, fíjense lo que vamos a hacer. Le doy aquí guardar como, pero en esta parte abro y la voy a guardar como plantilla habilitada con macros de Word. Me va a mandar a las plantillas personalizadas, por lo tanto no me interesa. Yo quiero que esté dentro de una carpeta que yo sepa su ubicación. Por lo tanto, la quiero aquí. Y entonces le dejo el mismo nombre, pero ahora como una plantilla habilitada con macros de Word. Le doy guardar. Esta acción restablecerá su proyecto. Le decimos que sí, que acepte. Vamos a ver cómo se ve. Este archivo es la plantilla base para video como un documento con macros. Y esta es la que acabamos de guardar, que es una plantilla habilitado para macros de Word. Bien. ¿Por qué se hace este tipo de cambio? Porque este ya lo podemos asegurar. El otro es para que se quede en nuestro escritorio y lo utilicemos y cambiemos cuantas veces nos interese hacerlo. Y este simplemente lo vamos a adecuar para que sea seguro y lo podamos entregar a las personas que nosotros nos interese entregárselos, para que lo puedan utilizar en sus propios escritorios o sus programas de Word. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que debemos recordar que esta sí ya es una plantilla, que esta ya la podemos convertir específicamente en un complemento. ¿Cómo hacemos esto? Primero que nada vamos a personalizar la barra de herramientas para darles dos observaciones. Primero vamos a quitar la que habíamos improvisado. La vamos a quitar. Nos quedamos con las que ya estaban, que eran estas dos. Ahora bien, después de haber hecho eso, vamos a mostrar en la personalización de la barra de herramientas de acceso rápido, vamos a ver que en las macros se siguen viendo estas dos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dejarlas no visibles. No quiere decir invisibles, quiere decir no visibles. Le damos aquí cancelar. Vamos al editor de Visual Basic y vamos a desbloquear este comando o esta instrucción. Eso es en el de Complete. Ahora vamos al de impuestos y también hacemos lo mismo, lo desbloqueamos. Como vemos, si ahora buscamos las macros, ya no van a aparecer. Eso es una medida de seguridad que nos permite que a quien le demos nosotros nuestra plantilla no la pueda agregar o no le pueda agregar botones si nosotros no se los hicimos personalmente. Damos cancelar y ahora vamos a cerrarla. ¿Qué es cerrarla? Cerrarla quiere decir que nosotros le vamos a dar una cierta seguridad. Vamos a ir a propiedades, aquí, primero que nada, recuerden, es botón derecho, propiedades. Aquí le escribimos una descripción aproximada de lo que queremos ver, que diga es un complemento para conversión numérica y cálculo del ISR-SPE 2016. Bien, con eso ya sabemos nosotros de qué se trata si quisiéramos verlo nuevamente. Nada más que aquí hay que escribir como se debe. Complemento para conversión numérica. Ok, correcto. Aquí en la protección vamos a bloquear y le decimos, por ejemplo, yo aquí le voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceptar. Pero algo muy importante que se me había olvidado. ¿Se acuerdan que este es un documento completamente nuevo? Pues resulta que si no le integramos un certificado de firma digital a nuestro cliente, a nuestro amigo o a quien le hayamos hecho el programa, pues no le va a servir, porque necesitaría estar haciendo ciertas operaciones que ya vimos en el video 3.1, así que para no sufrir le vamos a integrar un certificado digital. Vamos aquí a herramientas, firma digital, se fijan que dice aquí sin certificado, vamos a elegir
Elegimos el que hicimos según nuestro video 3.1 y le damos a aceptar. Le damos a aceptar y ahora sí lo guardamos. Listo. ¿Cómo funciona ahora que le hicimos estas conversiones? Pues muy bien para nosotros que lo hicimos. Cerramos todo y como vemos aquí tenemos nuestro original y tenemos el que hicimos para entregarle a nuestro cliente, a nuestro amigo o a quien corresponda. Bien, ahora si lo abrimos, seleccionamos esto, sirve y sirve. Si nos vamos al editor de Visual Basic y lo tratamos de abrir, nos va a pedir la contraseña. Sin embargo, si se fijan, si abrimos un nuevo archivo y aquí le escribimos 8523.45, si le doy aquí a convertir a letra, me va a aparecer este letrero que dice que no se encuentra la macro o bien está deshabilitada debido a la configuración de seguridad. Le doy a aceptar. Bien, si le doy a cálculo de impuesto, me hace exactamente lo mismo. Bien, ¿esto a qué se debe? Se debe a que si ustedes se fijan aquí, existen dos instancias abiertas del mismo programa o aplicación. O sea, hay dos documentos de Word abiertos. Pero uno es el activo, uno es el que mantiene el complemento y el otro, como es el documento 2, aún no se le integra. Bien, ¿qué quiere decir? Si ustedes observan, en este, si quiero volver a hacer aquí una conversión, sí me la acepta de inmediato. Porque si vemos aquí en el editor de Visual Basic, nos dice que el documento 1, en el momento de abrirlo, automáticamente se autoajustó la referencia hacia la plantilla base, que es esta, la plantilla base para video, como un complemento encadenado al documento número 1. Quiere decir que aunque estemos viendo estos datos que le habíamos integrado a nuestro complemento, en realidad siguen ahí, solamente que al abrir el documento número 1, automáticamente se trajo los datos del complemento original porque está referenciado. Por eso dice aquí referencia a plantilla base, siendo el complemento 1 se está referenciando al complemento. Bien, vamos a cerrar todo para hacer una muestra de lo que quiero decir. Guardar el documento 1 le decimos que no, guardar el 2 tampoco. Bien, pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Si ven, este es nuestro complemento de Word. Lo vamos a mandar hacia el lugar donde se encuentre instalado nuestro Office. Si ustedes observan, yo aquí tengo el Office en la unidad C, carpeta trabajo, carpeta Microsoft Office y dentro de Office, Office 15 y una carpeta que se llama Start Tab. Dentro de esta carpeta es donde vamos a ubicar nuestro complemento. Lo vamos a copiar. Le decimos que sí. Y únicamente haciendo esto, en adelante ya no tenemos que abrirlo y va a ser útil de esta forma. Cerramos todo, abrimos nuestro Word, abrimos un documento cualquiera. Recuerden que ese es el documento 1. Si vamos y revisamos en Visual Basic, nos vamos a dar cuenta que el proyecto ya no se puede mostrar. Y aquí como referencia ya está referenciado en modo normal, como documento 1. ¿En qué nos beneficia esto? Nos beneficia que si nosotros aquí escribimos una cantidad, le queremos convertir a letra, funciona. Deshacemos. Queremos calcular impuesto, funciona. Si queremos un nuevo documento, funciona. Si queremos calcular el impuesto, funciona. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Este es el documento 2 y sí funciona. Lo que logramos es que nuestro complemento ya no requiera que se esté referenciando a cada una de las instancias abiertas de Word, sino que se va a instalar por sí solo en modo automático si lo mandamos a esta carpeta de Startup. Bien. Vamos a ver ahora cómo vamos en nuestra guía. Aquí nos dice agregarle la funcionalidad necesaria y detallada para poder utilizarlos con diferentes activadores. Bien, pues ya esto ya lo vimos. Inclusive ya vimos cómo se dan de alta los iconos o los activadores dentro de nuestro menú de acceso rápido. Bien,
Ya hicimos esto, profesionalizar la aplicación, generar la plantilla habilitada para macros que funcione en cualquier documento de Word, ya lo hicimos. Ya la protegimos con una contraseña y ya la cerramos para que no se vea o las macros no se vean por los demás documentos, ni en caso de que el usuario quisiera dar de alta las mismas macros en otros documentos. Y ya convertimos, aquí dice entre comillas porque realmente la plantilla no es un complemento, sin embargo el funcionamiento sí es el de un complemento. En fin, lo que dice aquí es convertir la plantilla en complemento y usarla en modo automático referenciado en la carpeta Startup. Pues bien, con eso terminamos la parte 4 que corresponde a nuestro video número 1 de Ofimática. Bien. Quiero cerrar este video y agradeciendo su cooperación, su ayuda y el que hayan visto completo este video. Muchas gracias.